se hace de la mejor manera. Entonces, la intención de este, pues de este webinar es clarificar un poquito para qué nos sirve este análisis del contexto, así como ver algunos pues conceptos o métodos de cómo podemos realizar nuestro análisis del contexto, y espero pues que se lleven algo para poder mejorar sus análisis actualmente. Primero que nada, debemos entender que las organizaciones no viven aisladas. Estamos en medio de muchas otras pues, situaciones, tanto internas como externas, que afectan la manera en la que la organización pues, se maneja, cómo se desempeña y pueden afectar. Entonces, pues cada vez tenemos más cosas que están afectando. Dice aquí, bueno, el mundo en VUCA, que es un mundo que pues es muy volátil, o sea, cambian las cosas muy rápido, tenemos ahí pues muchas amenazas, tenemos temas, por ejemplo, que se han dado ahora como la ciberseguridad, que se vuelve un tema relevante para todas las organizaciones y que no siempre estamos a lo mejor considerando. Tenemos los riesgos globales, que pues, por cierto, ya salió en enero, sale siempre lo que es el reporte de riesgos globales que saca el WEF. Y ahí vienen una serie de riesgos que son muy similares incluso en su concepto con respecto a lo que nos maneja el PESTEL. Pues estamos ahí con un tema de incertidumbre. Por ejemplo, aquí en México nos afectan muchas cosas. Estamos expuestos a temas, a lo mejor hasta la inseguridad o los temas de las relaciones internacionales, economía, el tema del cambio climático que se vuelve relevante y que incluso pues ya sabemos que lo tenemos que analizar para saber si nos es de alguna manera de interés o nos está afectando de alguna manera. Entonces, hay muchos temas que deberíamos estar considerando al momento de hacer nuestro análisis. Sin embargo, pues no siempre los estamos considerando. Aquí hay algo bien importante en las organizaciones. Hace mucho tiempo tomé un curso de liderazgo y decía que lo más importante que debemos tener, tanto las organizaciones como las personas, es la posibilidad o la habilidad, mejor dicho, de adaptarnos a los cambios, porque algo podemos tener seguro, vamos a pasar por muchos cambios y cada vez los cambios son más rápidos. Hace 3 años que salió, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues ni siquiera nos pasaba por aquí lo que podía realizar la inteligencia artificial. Incluso ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, en la presentación van a ver abajo que dice Notebook LM. Estuvimos trabajando para realizar las presentaciones y en esta ocasión estuvimos generando, pues hicimos varias corridas y adaptamos. De hecho, pues tuvimos que hacer ahí varias cosas para realizar la presentación y la hicimos con inteligencia artificial. Entonces, obviamente, pues hay que saber usarla, pero pues hay muchas cosas y hay que adaptarse o morir. Nosotros tratamos de adaptarnos ahorita. Las megatendencias, por ejemplo, como pueden ser el tema de lo que comentaba, inteligencia artificial, el tema de sostenibilidad, que cada vez también se vuelve un requisito que ya no nos lo dejan al si yo quiero, si como que me siento identificado, como que si me veo empresa buena ondita, no, o sea, ya es un tema que se está volviendo obligatorio para muchas empresas y a veces porque me lo pide una regulación, a veces porque pues la sostenibilidad, igual que muchos otros temas, pues se cascadea hacia las empresas más pequeñas y entonces a lo mejor yo no cotizo en bolsa, no me aplica ningún requisito legal, pero mi cliente sí y me lo va a pedir. Okay. El tema, por ejemplo, los trabajos remotos, el trabajo en línea, ¿verdad? Todo lo que son todos estos desarrollos que se han dado, pues son cosas que debemos de estar nosotros también revisando como parte de lo que nos puede afectar de manera externa a la manera en la que hacemos las cosas. Si nosotros no identificamos todos estos temas, pues al final podemos perder competitividad porque viene atrás de nosotros, viene otra empresa que a lo mejor pues decimos, pues es muy nueva o no tiene a lo mejor toda la infraestructura que yo tengo, pero sabe subirse. Yo siempre digo, hay que subirse a veces a las olas, ¿no? Hay que aprovechar las olas que vienen y verla desde el ángulo de lo que a nosotros nos es de interés como, pues en su caso, ¿verdad? Como profesionales y también como aquí vamos a hablar más de organizaciones. Okay. Entonces, dice, el contexto no es un trámite, es un radar estratégico. En muchas ocasiones se ve el contexto y lo
que viene posterior, que son las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, como un mero trámite, como algo que hay que llenar, pues ahí ya medio buscamos alguna metodología y nos quedamos en una serie de reuniones, pudiera ser, o actividades donde nada más es como de lo que a mí se me ocurre, que está bien porque lo que nosotros vemos en nuestra experiencia, en nuestro contexto, lo que nos está pasando es una parte de lo que deberíamos de tener dentro de nuestro análisis del contexto, pero no vemos un poquito más allá, no investigamos, no identificamos algunas cosas, sino que llegamos y así como de, pues a ver si por inspiración divina nos llega la información que necesitamos para hacer una planeación estratégica, porque esa es la intención también de que ustedes hagan un análisis del contexto. Dice aquí, para establecer un sistema de gestión eficaz, la organización debe comprender a fondo su entorno operativo antes de definir objetivos. Por eso primero está en el tema el 4. Recuerden que las normas ISO y en su estructura de alto nivel tiene una secuencia que está enfocada en el ciclo de Deming. Entonces, la primera parte de este contexto donde yo analizo para luego poder hacer mi planificación, pues debe de ir ligado hacia lo que yo estoy definiendo con respecto a mis objetivos y obviamente mis riesgos y oportunidades ya que voy aterrizando en mis procesos. Entonces, además, otra cosa que pasa es que ya lo veo menos, pero anteriormente era como que hice el contexto y lo dejé. A veces pasa que lo revisan y no hay ninguna actualización, pero sí, a veces en meses pasan cosas. Yo creo que cuando se dio el tema de la pandemia fue un ejemplo muy claro de cómo a veces no o tenemos que actualizar nuestros contextos porque hay cambios. Ese cambio fue de mucho impacto y todas las empresas tuvieron que hacer su adecuación de su contexto, de sus riesgos y obviamente de sus oportunidades y de las acciones que pues necesitan para abordar dichos riesgos y oportunidades. Entonces, eso nos demuestra que tendríamos que estar haciendo esa identificación incluso con anticipación. La intención de hacer un análisis del contexto es prevenir, no es ser reactivos, sino ser proactivos. Entonces, bien importante que entendamos que debemos estar monitoreando si existen cambios y no decir, ok, si yo dije que cada año en enero lo vuelvo a hacer, no. Si hay un cambio importante, algo que yo identifico que me puede generar una oportunidad, como puede ser a lo mejor la inteligencia digital, la digitalización, empezar a implementar temas de sostenibilidad, yo debería de estarlo considerando en el momento en el que vea que eso aparece en mi radar y no esperarme. Entonces, debo de estar con este enfoque proactivo. Muy importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, esta cláusula 4.1 del contexto de la organización dice no debe ser un papel, sino una realidad. ¿Para qué? Para que nos ayude a lograr los resultados que queremos lograr. La organización lo que busca es prestar un servicio o suministrar un producto y que incluso en el caso de otras normas, pues también tienen un resultado previsto que buscan. Ahorita a lo mejor nos vamos a enfocar un poquito más en 9, 14 y 45, pero es lo mismo si estuviéramos pensando en un sistema de gestión antisoborno, anticorrupción. Si estuviéramos pensando en un sistema de gestión enfocado, por ejemplo, con el 29.000, que habla de los proveedores de la industria petrolera, inocuidad. O sea, debemos de tener, obviamente, alinear el contexto con respecto a esos resultados previstos. ¿Cómo mi contexto va a afectar la capacidad de lograr estos resultados? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí lo que comentaba es un ADN compartido, es la estructura de alto nivel. Ya sabemos que tiene sus 10 puntos, de los cuales del 4 al 10 son auditables, son los que nosotros vamos a revisar. Y en el caso, por ejemplo, de calidad, va a haber un enfoque en la satisfacción del cliente y en la calidad de los productos y servicios que se están proveyendo. En el caso de 14.001, vamos a tener un enfoque a la prevención o la atención de nuestros aspectos e impactos ambientales y con respecto al ciclo de vida, que al parecer para la nueva versión de la norma, pues viene un tema de más énfasis en lo que son el ciclo de vida.
Y por último tenemos aquí la 45,000, dice pues un enfoque obviamente de mi contexto hacia los peligros, cómo mi contexto pues a lo mejor genera más riesgos, más peligros, cómo afecta la seguridad y la salud de mis trabajadores o de las personas que realicen alguna actividad a nombre de mi organización. Entonces, importante que tengamos eso en mente cuando estamos haciendo nuestro análisis del contexto. Es muy común que cuando a veces veo los FODAs, que es lo que más se utiliza, no tienen pareciera que solo, aunque sean trinorma, a veces pareciera que solo tienen 9,000. No hacen un análisis del contexto de los temas que pudieran afectar a las cuestiones de seguridad, salud y de medio ambiente. Entonces, hagan este ejercicio y si de repente cuando están haciendo su actividad de realizar su análisis del contexto, terminan, hagan un check mental de decir, ok, en esto que estoy haciendo, si yo tengo estas normas u otra norma considerada, el análisis de contexto que estoy haciendo está considerando este enfoque o solo me estoy yendo por el servicio, que es lo más común. Entonces debe de ser un enfoque estratégico también, es importante. El tema operativo al final va a cascadear, pero el enfoque del contexto lo debo hacer un poco más global, es más estratégico este tema. Aquí, viendo un poquito las metodologías, yo soy de mujer de vamos a tropicalizar o vamos a fusionar. Por ejemplo, es muy común que usemos el FODA. Sin embargo, a veces tenemos el PESTEL y a veces empezamos a usar las herramientas de manera independiente y al final se nos vuelve mucha información, porque también es cierto que en algunas ocasiones cuando hacemos este análisis del contexto nos desbordamos, ¿no? O sea, empezamos a poner un montón de cosas, lo cual no está mal, pero hay que asegurarnos que vemos todos los diferentes enfoques y además que al final determinamos cuáles van a ser estos aspectos del contexto que realmente me van a impactar y que voy a tomar en cuenta para mi sistema de gestión, para mis objetivos, para mis riesgos y oportunidades. Entonces, vamos a ver el tema, primero la parte política, donde dice vamos a ver temas de pues, la estabilidad que tenemos en el contexto de donde se encuentra la organización. ¿Okay? Por ejemplo, dice políticas, pues las políticas gubernamentales, por ejemplo, en el contexto, esto nos afecta mucho. Cuando hay, por ejemplo, un cambio de gobierno federal, afecta porque, por ejemplo, las empresas que dependen en mayor medida de lo que es las licitaciones, puede ser construcción, puede ser energía, pueden ser el área de salud. Hay muchas empresas que tienen una carga fuerte de suministro hacia entidades gubernamentales y entonces en esos periodos, antes y entre que entran, los presupuestos que destinan para eso, pues normalmente bajan. Entonces, todas esas cosas yo las tengo que ir identificando, temas de tratados comerciales, internacionales, clima político global. Por ejemplo, sabemos que pues hay un tema ahorita entre México y Estados Unidos y todo esto que está pasando y que de repente ha generado incertidumbre y ha detenido mucha inversión. Entonces, cuando se hablaba del nearshoring hace unos 2, 3 años, pues se hablaba así como super wow. De repente, pues entra Trump y ya se detiene porque él tiene un enfoque de regresar toda la inversión y mantener la inversión dentro de Estados Unidos y entonces eso detiene la inversión aquí y lo que se veía como una gran oportunidad al final ya no fue lo que se esperaba. Entonces hay muchas cosas que nos van a impactar, lo económico, el tema de inflación, crecimiento de la competencia, tipos de cambio, o sea, tasas de interés. Por ejemplo, ahorita hemos tenido un periodo donde los tipos de cambio han sido bastante estables, pero ha habido temporadas en las que de repente a lo mejor esta semana costaba 16 pesos el dólar y la siguiente semana costaba 23 y eso me impacta en mis costos, ¿no? Si suben los aranceles, entonces todo eso lo tengo que tener muy en foco. Las políticas fiscales, si hay a lo mejor nuevos aranceles para el tema también de las importaciones y exportaciones, si hay nuevos impuestos, el tema social, que dice la demografía, dónde estoy, quién me consume, cómo impacta eso también, incluso los temas de laborales, los valores culturales, estilo de vida, hábitos de consumo, todo esto, así como el tema tecnológico, que es un tema muy fuerte. Entonces sí es importante, o sea, ahorita yo creo que todos estos temas que vienen listados en el PESTEL, que yo luego le pongo ahí la A para que no me quede en el ambiental, y
porque viene, por ejemplo, cambio climático. Ahorita, en el tema ambiental y el tema legal, hay muchos cambios. Ahorita se están revisando tanto la LEGEPA como la LEGEPIR, que es la ley, por lo menos aquí en México, la ley de gestión de residuos y pues la ley general, ¿verdad?, de protección del medio ambiente. Entonces, todo eso nos va a impactar. También se están fortaleciendo, robusteciendo los temas del monitoreo del cumplimiento legal en la parte de seguridad, en la parte de para México sería para la STPS. Y esto no solo está pasando en México, pasa en todos lados, está pasando, pasó en Europa, está pasando en otros países de Latinoamérica. Entonces tenemos que tener ese enfoque de decir qué de todo lo que está pasando puede afectar el desempeño de la empresa con respecto a lograr los resultados que están deseando obtener. Entonces, todo esto viene en esta parte. Entonces, cuando yo estoy haciendo este análisis, también tengo que tomar en cuenta, o sea, ¿a quién le importa lo que hago? ¿Quién se ve afectado por lo que yo hago y quién afecta lo que yo hago? Entonces, normalmente hablamos de que esas partes interesadas, porque es a quién le importa, son las partes interesadas, es que sean pertinentes. ¿Okay? Por ejemplo, puede ser que esté la Secretaría de Marina o la Secretaría, sí, la CEMAR, y de repente tiene algunos requisitos que pues si yo me dedico al transporte terrestre o si me dedico a manufactura, pues a lo mejor no me afecta, pero si manejo embarcaciones, si manejo a lo mejor exportaciones que sean por medios marítimos, si estoy en ese sector, pues va a ser pertinente esa parte interesada. Entonces tengo que asegurarme que sean pertinentes a la actividad que realizo. Debo identificar cuáles son los requisitos que tienen. Entonces, anteriormente, Noemí se veía como de, pues tú con que produzcas y el cliente te diga que está muy satisfecho, no nos metemos tanto en el tema de los requisitos legales, como si no existiesen. Hay muchos requisitos que son inherentes por el simple hecho de tener un producto o un servicio y le van a aplicar. Entonces, tenemos que identificar también esos requisitos legales, los requisitos que tienen mis clientes, las expectativas que tienen. Que bueno, aquí en este caso serían los requisitos normalmente, y lo que marca la Noemí son las necesidades y expectativas, ¿ok? Que se tienen sobre algo. En este caso, pues tendríamos que identificar cuáles son las más comunes, porque ahí viene, bueno, clientes, empleados. Tenemos a los colaboradores, a los empleados, trabajadores, donde pues pudieran ser, son algunas de las cosas que se pueden tener, pues condiciones seguras, desarrollo profesional, reconocimiento, los clientes que van a esperar calidad, en cuanto a los requisitos que se cumplen, la entrega oportuna, los proveedores quieren una relación justa, pagos puntuales, crecimiento mutuo, dejar de ver que es uno de los temas que busca, de los principios de la calidad, que habla de las relaciones. Entonces, cuando hablamos de relaciones, pues realmente estamos hablando también de nuestras partes interesadas, como son los proveedores, la comunidad. Cada vez se vuelve un tema más relevante el tema de comunidad con la situación de responsabilidad social y sostenibilidad que va inherente a esto. La protección ambiental, empleo local. En cuanto a los reguladores, pues hablamos de las autoridades, ¿ok? Pueden ser en un momento dado reguladores por cuestiones legales o pueden ser reguladores de algún tipo de tema que no es exactamente legal, pero que aplica a mi producto o servicio. Por ejemplo, si yo hago soldadura, pues hay un tema de certificaciones que son reguladas por una entidad internacional y lo que debemos de identificar cuáles serían esos requisitos que tienen, esas necesidades expectativas, así como los accionistas que esperan alguna utilidad, esperan pues la continuidad del negocio, está la alta dirección, que aquí no viene, pero pues también es un tema, porque a veces los trabajadores, todos los que estamos como un poquito más abajo en el organigrama, pues tenemos una expectativa diferente a lo que podría tener un CEO o un director o un gerente general. Entonces, tendríamos que estar identificando y tendríamos que estar estableciendo estos temas. Vamos a ver esta parte como lo es el contexto externo, pero no solo eso va a aplicar también el contexto interno, el ADN de la organización.
que hablamos de la cultura y valores y que ahora con el cambio de la norma pues va a ser más tangible porque vamos a estar hablando de cultura de la calidad, de la ética, de valores. Entonces, si anteriormente, si en esta versión de la norma va a ser importante, bueno, pues en la que sigue, pues se prevé que va a ser todavía más importante que conozcamos realmente cómo somos, cuáles son realmente y la verdadera cultura y los verdaderos valores. Porque por ahí decía, no, pues es que la cultura organizacional no es lo que está pegado en la pared o lo que tenemos ahí en los flyers, en el manual, en el código de ética y conducta. Se dice por ahí en algún lado y esto, y me pareció muy, muy acertado. Dice, la cultura organizacional es lo que la gente de la empresa hace cuando nadie lo está viendo, o sea, cuando no tiene al jefe, al supervisor, al gerente viéndolo. Porque en ese momento, pues todos vamos a hacer lo más maravilloso posible, ¿verdad? La mayoría. Entonces, hay que evaluar realmente cuál es esta cultura, identificarla, porque también va a impactar en cómo vamos a lograr los resultados que estamos nosotros planificando, deseando, los resultados previstos, los conocimientos que tenemos como organización. Incluso hay un punto dentro de la norma de calidad particularmente que habla del conocimiento de la organización, donde es todo lo que hacemos es como el know-how que hemos ido la empresa, cuando tiene una empresa pasando tiempo, va aprendiendo cosas y lo que a lo mejor al principio hacía de una manera, después de 6, 7, 10 años lo va a hacer diferente porque ha aprendido a través del tiempo a hacerlo mejor. Bueno, quiero pensar yo que hacerlo mejor, no sé. Entonces, ese también, ¿cuál es nuestro nivel de conocimiento organizacional? Si lo tenemos bajo, alto, si lo podemos mejorar, nuestras estructuras organizacional, cuál es el desempeño que estamos teniendo dentro de los diferentes procesos para lograr los resultados previstos. Entonces, aquí ya más particularmente, pues estamos lo que vimos, cultura y valores, la estructura organizacional, ¿cuáles son nuestros procesos? ¿Qué procesos tenemos y necesitamos para poder prestar nuestros servicios, para mantener un nivel de seguridad y cuidado del medio ambiente adecuado, de la salud? El tema de lo que le decía, el conocimiento, con qué recurso humano contamos, qué competencias, qué tan comprometido puede estar este recurso humano, si están, digamos, los niveles incluso de liderazgo que tenemos y que ayudan. Recuerden que el liderazgo es la capacidad que tiene alguien para mover a las personas hacia un objetivo común. Eso es liderazgo de manera muy, muy compacta. Entonces tenemos que saber con qué infraestructura contamos, lo que sea el conocimiento, lecciones aprendidas, propiedad intelectual, el know-how y el desempeño actual que tenemos, KPIs históricos, cumplimiento de objetivos. Entonces todo eso es nuestro contexto. ¿Okay? Entonces, antes de ver lo que sigue, yo quisiera preguntarles, todo eso ustedes cuando hacen su análisis de contexto, llevan esta información, hacen como que estudian su contexto externo, su contexto interno, empiezan a hacer un análisis, toman diferentes fuentes, o llegamos todos ahí a la reunión, si es que son todos, hay veces que el FODA lo hace el del sistema de gestión y luego se lo manda a que se lo autorice la alta dirección, ¿no? Y a veces la alta dirección ya ni lo leyó, nada más como ya se lo hizo el del sistema de gestión, dijo, bien, está bien, ya, con eso, ya total, como decía, un mero trámite más que una herramienta que nos ayude a tomar acciones preventivas. Ok, bueno. Entonces, cuando ya tenemos estas dos partes, normalmente lo que vamos a empezar a hacer es, con todo eso, identificar realmente cuáles van a ser nuestras fortalezas y nuestras debilidades internas, oportunidades, amenazas internas oportunidades y riesgos internos y oportunidades y riesgos externos. Normalmente, como usamos el FODA, normalmente, no quiere decir que todos, pero es lo más común, pues usamos que cuando es interno, fortaleza, debilidad, externo, oportunidad y amenaza. Y en base a eso, pues vamos desarrollando nuestro bonito FODA, ¿no? Entonces, sí, mira, por aquí Marta nos dice eso, sí, también estuve ahí, chicos, yo también estuve ahí como ustedes, donde decíamos hacíamos ahí, yo les hacía, y revísenlo, ¿no? Y entonces así como porque si no a veces dices, pues si no lo hago no va a salir, nunca que tuvieron el tiempo, nunca que esto, entonces vale la pena que hagamos este tema,
pero muy importante que vayamos como teniendo esta secuencia donde ya hicimos todo nuestro tema de PESTEL, todo nuestro tema interno, y luego lo podamos tener en un solo lado donde podamos identificar estos riesgos y oportunidades, aunque lo llamemos fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, para que no tengamos tanta información que al final también se vuelve muy pesado. Ya a mí en algún momento me pasó que hacía unos FODAs que daban miedo, ¿no? Que hasta hice ahí unas matrices medias raras. Sí, me gusta como dividirlo. ¿Por qué? Porque al final esto pues ya lo vas tú relacionando con las partes interesadas, por ejemplo, para saber quiénes son En este caso, las diapositivas normalmente no las comparto. Sin embargo, bueno, podría verse la opción de las personas a lo mejor que paguen lo de la constancia. Tendría que consultarlo ahí nada más con Silvia. No sé, Silvia, cómo veas si a las personas que paguen la constancia se les comparta la presentación. Sí, me parece bien, Carmen. Está bien que Sí, sea material de referencia me para parece los bien, fíjense. que Sí. tengan que pidan su certificado, bueno, su constancia de participación. Ujú. Va, entonces así le hacemos, chicos. O sea, aquí en adelante, los que paguen constancia van a llevarse también el material que se dé durante las presentaciones. Me gusta eso. Entonces, bueno, entonces tienen esta parte vamos a continuar, es la convergencia, allá ponemos aquí realmente cuáles son esas fortalezas. Ahora, si de repente me salen muchas fortalezas y muchas oportunidades, yo sí les sugeriría que evaluaran. Hay métodos, aquí a lo mejor está un poquito más cortado, pero bueno, hay métodos donde yo puedo identificar, por ejemplo, en mis partes interesadas, quiénes tienen más influencia sobre mis decisiones. En las partes interesadas yo puedo evaluar si una parte interesada tiene mucha influencia. A lo mejor a mí, pues no es que me importe mucho. O sea, si yo pudiera, me saltaría estarle pagando a los del municipio el visto bueno, ¿no? O la licencia de funcionamiento, pero tiene mucha influencia. Si yo no tengo una licencia de funcionamiento, me pueden cerrar mi instalación, como le pasó a los señores de Nestlé, ¿verdad? En el Estado de México. Y pues pudiera pasarme eso. Entonces, pues lo tengo que marcar. Es un requisito de una parte interesada que tiene mucha influencia. Interés, pues, no tanto, ¿no? Puede ser bajo mi interés, pero como tiene mucha influencia, yo sé que ese requisito sí o sí lo tengo que cumplir. Ahora, puede haber partes interesadas que no tengan aparentemente influencias, no pueden afectarme directamente, pero para mí son de interés. Por ejemplo, un cliente, pues es de alto interés para mí. Sí puede ser que tenga influencia, pero tiene mucho interés. Para mí es de mucho interés porque sin clientes, pues no hay empresa, ¿va? Entonces, eso pudieran hacer. Igual aquí en oportunidades, amenazas, pudiéramos generar algo similar a lo que hacemos con nuestras matrices de riesgos y oportunidades o de peligros. Definir un pequeño, una pequeña, pues como nuestro apetito de riesgo y poner cuáles son los temas que pues nos van a traer algún beneficio en el caso de oportunidades, de fortalezas o cuáles pudieran darnos o generarnos un problema que para nosotros sí sería relevante. Entonces podríamos hacer esto para que si de repente nos vimos muy robustos en todo lo que pusimos, porque sí me ha tocado ver FODAs o DAFOS que son bien robustos, entonces de repente pues ya no atiendes todo. Tienes que identificar y aquí sí es priorizar, así como hacen con las de estas, ¿cómo se llama? Lo de cómo das prioridades en tus actividades, que sí es urgente, que sí es importante. Aquí también pueden hacer algo así para que cuando realicen ustedes su FODA y empiecen a hacer su contexto y luego vayan a bajarlo a acciones, pues no se vean ustedes con 60,000 acciones ahí y de repente luego ya no tienen tampoco cómo medir, que es importante que midan si eso está funcionando, si les está trayendo el resultado que ustedes buscaban, si están siendo efectivos, porque una vez que tengamos esas fortalezas, debilidades, oportunidades, pues ya nosotros podríamos determinar las acciones que vamos a realizar para abordar los riesgos y oportunidades del contexto. No tanto a lo mejor las operativas, que a lo mejor pudiera ser que se unan, porque esa es la otra, es bueno, que si ya tuve todo esto de mi
de mi matriz. Otra opción es que cuando haga mi matriz de riesgos para mis procesos, pues si identifique yo. Normalmente yo lo que hacía era F1, F2, F3, D1, D2, D3, o 1, o 2, o 3, A1, A2, A3. Y entonces cuando hacíamos nuestros riesgos, pues yo le ponía, mira, pues me está aprovechando o está mitigando esta amenaza A1, A2, A3, ¿no? O F1, o sea, en este caso. La otra es hacer un cruce donde ustedes con una fortaleza pudieran a lo mejor mitigar una debilidad o una amenaza o una oportunidad con una debilidad y una amenaza, y esas serían sus estrategias. De hecho, bueno, hay una metodología que se llama Execution Premium, me parece, de Kaplan, donde utiliza precisamente eso. Ya, bueno, ahí utilizan otras metodologías, pero para nosotros quedarnos en esto, por lo menos hacer ese tipo de estrategias. Es decir, esto que para mí es más relevante, lo voy a tratar de utilizar, apalancarme en mis oportunidades y fortalezas para mitigar mis debilidades y amenazas. Esa es otra forma de hacerlo, ¿ok? Entonces, muy importante que sí se haga eso. Ahora, otro tema que nos impacta en nuestro contexto, en el 4 en general, pues obviamente es el alcance. ¿Dónde voy a aplicar mi sistema de gestión y todo esto que estoy realizando? Porque de repente lo hacemos y dice, oye, ok, pues ¿dónde está? ¿Cuáles son tus sucursales? ¿En dónde están ubicadas? Si haces a lo mejor, o sea, esto que voy a planificar, pues también me va a afectar a trabajos que hago en sitios del cliente, hasta dónde va a llegar, con quién convivo también, cuáles son los productos y servicios particulares que yo estoy proporcionando. Y obviamente, pues, quienes tienen autoridad y control sobre la toma de decisiones, que aquí cabe aclarar que cuando hablamos de autoridad, responsabilidades son lo que me toca hacer y la autoridad es sobre lo que yo tomo decisión. Entonces, cuando vemos autoridad y control, es quienes van a tener autoridad y control. Y me gusta la inteligencia es inteligente, ¿no? Esa frase de abajo me la puso. Y dice, no puedes controlar el océano, pero controlas el barco. Nos tenemos que enfocar en lo que nosotros podemos controlar. A veces me ha pasado que en algunos, mira, es que identifiqué este riesgo, pero es que eso no depende de mí. Depende del cliente, depende, bueno, no lo velo al revés. ¿Qué puedo hacer yo para ponerle para disminuir el riesgo ahí? Por ejemplo, pues yo no puedo determinar cuánto me va a cobrar el municipio por un trámite, eso yo no lo controlo. A lo mejor traigo un histórico y lo que puedo hacer es prepararme para tener todo, pues, como decir, un recurso asignado, pues, porque ya sé que a lo mejor en algunos casos, sobre todo si mi instalación es muy grande, pues el costo puede ser elevado. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros debemos de determinar para poder también controlar quién va a tomar decisión sobre qué cosas, para que nos quede muy claro sobre qué estamos trabajando, cuál es el terreno donde va a estar implementado nuestro sistema de gestión y sobre el que va a aplicar el contexto que estamos nosotros definiendo. Entonces dice, en el alcance se debe definir la aplicabilidad y los límites físicos y organizacionales del sistema de gestión. ¿Qué es lo que debo poner? Aquí, ojo, porque a veces creemos que el alcance nada más es decir, yo soy la empresa, no sé, Piñas SADCB, que vendo jugos de piña, y ya. No, debe decir las direcciones, en qué sitios tengo. Debo esclarecer si en algunos casos yo hago actividad en el sitio del cliente. Por ejemplo, en el caso de, supongamos, yo hago la entrega, yo soy responsable de hacer la logística y llevar los juguitos de piña SADCB. Bueno, pues tengo control sobre eso y también llega el alcance en el transporte, ¿okay? Hasta donde entrego. Ya cuando entrego ya no, o sea, cómo lo almacena el cliente, eso yo ya no lo puedo controlar, ¿verdad? Entonces, ahí eso es importante que entendamos. Entonces, que entendamos esa parte, ¿no? La justificación de exclusiones. En el caso de exclusiones, normalmente se aplica en 9,000. ¿Ok? En 14 yo no puedo decir, pues como cambié el 8 o 1 o la parte de compra, no aplica. Pero para 9,000 sí tenemos que. ¿Ok? Y entonces las exclusiones que nosotros definamos, dice, solo se permiten si no afectan la capacidad de asegurar la conformidad y la satisfacción del cliente. ¿Qué decir? Yo no puedo decir, mira, voy a poner una exclusión
donde el diseño sí afecta. Supongamos que yo soy una automotriz que diseño mis autos y yo digo, no, es que diseño no lo voy a poner. Dice ¿no? Sí he visto algunos que dicen, es que no lo pongo porque esa es otra razón social la que me genera el diseño, o yo soy una planta y el diseño me lo mandan, no sé, de Japón, de Corea, de Alemania, de donde sea la matriz. Ah, bueno, ahí sí, pues eso no aplica porque ahí no es. Entonces, eso deberíamos definirlo y debemos de justificar por qué. Oye, yo soy un servicio, pues no tengo equipo de medición. Ahí queda muy claro. El otro es, por ejemplo, yo no hago una revisión, mi proceso yo lo puedo inspeccionar durante todo el tiempo que se esté prestando el servicio. Entonces, no, ¿cómo se llama? Puedo declarar la exclusión del 5.1 inciso F, que dice que debo de validar o debo de asegurarme que mis procesos están como controlados y pues verificados, calificados, para que cuando yo realice la actividad, pues como no la puedo inspeccionar durante la ejecución, sino hasta el final, pues disminuye la probabilidad de que salga mal. Ejemplo, las soldaduras. Las soldaduras es un proceso que yo no puedo, o sea, empiezo a hacer la soldadura y no puedo hacer una prueba, sino que me tengo que esperar hasta que termine. Entonces hay procesos donde se califican los procedimientos, van validados por un nivel 3, que es una persona con mucho conocimiento técnico, ¿no? Los tiene que firmar, sellar, tiene que estar registrado ante ciertos organismos. El personal debe de tener ciertas competencias cuando lo realiza. Los equipos tienen que estar siempre calibrados y controlados, los materiales deben de tener también trazabilidad. Entonces, ese proceso tiene que ir controlado para asegurarse que pues sale bien, ¿no? Entonces, para definir también mi alcance, también voy a tomar en cuenta mis cuestiones externas, internas y los requisitos de las partes interesadas. Eso va a ser importante, que si confirme, oye, esas cuestiones externas, internas, esos requisitos de mis partes interesadas, con lo que yo coloqué, donde dice mi alcance, que va lo que yo realizo. Por ejemplo, yo en los casos puedo poner a qué normas son las que aplican, las direcciones. Normalmente yo coloco los procesos que van, que es el 4.4 de las normas, o el sistema de gestión, dice, o sea, en el caso de Noemí, sí te pide ahí muy claramente el tema de los procesos, pues a lo mejor puedes hacer tu mapa de procesos donde diga, mira, todos estos procesos son los que están dentro de mi sistema de gestión. Entonces, y están definidos de acuerdo a lo que yo necesito cumplir, tanto en mis cuestiones externas e internas como los requisitos de mis partes interesadas. Entonces, esto es el tema del contexto y se va a hacer un motor de cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar identificando y el contexto de este contexto, cuando yo ya tengo definido todo mi contexto, que puede ser muy grande, yo lo voy a bajar al tema de mi planificación, que estamos hablando de riesgos y oportunidades y de objetivos. Si mi contexto no está bien definido, pues a lo mejor estoy dejando de lado objetivos que fueran relevantes para lograr los resultados previstos, lograr la satisfacción de mi cliente, lograr que mis instalaciones y mis operaciones sean seguras y saludables para el personal, que esté cuidando el medio ambiente. Puedo dejar por ahí riesgos y oportunidades que van a generarme problemas operativos, problemas de seguridad, problemas ambientales, o incluso pues problemas con las autoridades, ¿no? Con mis partes interesadas gubernamentales o pues también de certificaciones. No de certificaciones de sistema de gestión, sino certificaciones como las que les decía del personal, ¿no? Competente. Y aquí dice la trampa de la mediocridad, ¿no? Entonces, cuando nosotros no hacemos un buen trabajo de hacer el análisis, que incluso esto, si lo logramos construir de una manera consistente para la dirección, se puede ya volver una herramienta relevante. Empezamos a adivinar, a suponer, yo creo, yo pienso, pues me parece, y entonces ya voy a dejar fuera los riesgos reales, las oportunidades reales y analizar esa información, esos datos para tomar las mejores decisiones. Entonces sería mucho como navegar, ¿verdad? Con neblina o tener ahí todos mis que parte también incluso mis indicadores, todos mis instrumentos sin neblina, bien
enfocado el personal que va dirigiendo este barco, porque al final, pues algo así son las empresas como un barco, no hay un capitán y nos guiamos por todo esto que evaluamos. Entonces, importante que no supongamos que tengamos información y ahora con tanta información, a veces el tema va a ser que aprendan a determinar cuál es la información que tienen que considerar. Pues aquí lo voy a invitar a que se pregunten si ustedes realmente conocen sus riesgos reales o si están asumiendo. Si realmente cuando hacen su análisis del contexto, ustedes dicen, sí, mira, aquí tengo el dato, aquí tengo la información, aquí tengo una investigación, una estadística, por ejemplo, hay empresas de consultoría, como las Big Four mentadas, que trabajan con las empresas más grandes. Yo les voy a decir algo, porque si hay, ¿por qué esa gente como que sabe mucho? ¿Por qué? Porque hacen encuestas y preguntan, por ejemplo, ya deben de haber, a ver si busco y les comparto las ligas. Por ejemplo, KPMG hace uno que se llama, ay, se me fue ahorita el nombre, pero básicamente tiene una sección dentro de su página donde habla precisamente de todos estos riesgos empresariales y hacen una encuesta de diferentes temas, pero al principio, finales de año, principio de año, empiezan a hacer una encuesta con los CEOs de las empresas que están, por ejemplo, en el Fortune 500 y cosas así. Ellos, ¿por qué me pueden dar más información? Esas empresas pagan mucha inteligencia. En algún momento me tocó auditar una empresa, me hice la interna y cuando llegamos al tema de su análisis del contexto, miren, me quedé así, diría, cuadrada, o sea, me quedé así. Porque ellos pagan investigación, le pagaban, era una empresa muy grande que se dedica al interiorismo de corporativos, está en el segmento constructivo y trabajan con empresas muy importantes y entonces ellos buscan los fundadores, los dueños y accionistas mayoritarios, buscan que la organización siempre vaya como un paso adelante. Y entonces ellos, estamos hablando de hace 5 años, traían información de automatización que ahorita ya a lo mejor la veo, pero que en ese momento no la tenía en el radar, pero ya tener esa información, utilizan mucho los dashboards, o sea, el análisis de sus comportamientos, de sus áreas, digitalización, análisis de los mercados. Entonces, sí tenían ahí también un análisis de los temas, de lo que decía, temas políticos, y sobre eso ellos ya montaban una estrategia para todos, pero sobre todo una estrategia como en la parte de desarrollo de negocio. No era ventas. O sea, ventas es porque voy y ofrezco y desarrollo de negocio habla de tener toda esta información para desarrollar una estrategia que me permite identificar nuevas oportunidades de mercado o de líneas de negocio, saber hacia dónde voy a ir, dónde voy a invertir, ese tipo de temas. Entonces, es importante que precisamente esos temas, esas estrategias sean actuales y no venimos arrastrando así como que, pues traigo la estrategia de cuando y empezamos con el sistema. ¿Y cuándo empezaste con el sistema? No, pues empezamos con la versión 2000. Oye, hay que estar actualizando eso. Los objetivos, aunque hay algunos que se van cumpliendo, pues al final solo me llamas unos indicadores que un objetivo. El objetivo pues les debe ayudar también a la mejora, a retarse a ustedes como organización y mantenerlo siempre como solventado con esta parte de contexto. Y sobre todo si están analizando o solo están llenando formatos. O sea, nada más estoy llenando el FODA. O sea, realmente cumplir con el requisito, pues sí, o sea, si yo llego a una organización, me enseñan su FODA, me dice esto es el contexto, tengo acá, pues yo les podría dejar a lo mejor una oportunidad de mejora o tal vez una observación, pero pues no hay un incumplimiento. Tienen, pero la intención es que la herramienta, de todas maneras lo tienen que hacer cada año, cada 6 meses, tienen que hacer los seguimientos, utilícenlo para que la organización crezca. Como personas que vemos sistemas de gestión, vuélvanse con un pensamiento más estratégico. Entiendan la operación, pero empiecen a ser más estratégicos. Eso va a ser la diferencia para ustedes como personas que están en una organización y que pueden aportarle a la misma organización temas que no son nada más como de sí, faltaron firmas, sí, ¿cómo se llama? Fíjate que hay un formato que hay que actualizar. No, vayan más allá.
Eso les va a ayudar mucho también en su crecimiento y a entender mejor cómo funciona una organización y qué temas tiene que tocar la organización para mantenerse en la actualidad vigente. Pongan ahí, por ejemplo, si hay una lista de verificación, he identificado cuestiones internas, los 7 factores y externas con el PESTEL. Ha mapeado las partes interesadas, sus requisitos pertinentes, están documentados los riesgos y oportunidades derivados del FODA. No vayan a partir, así como dice el FODA, y luego dice acá ¿cómo se llama? Mi matriz de riesgos y oportunidades. Y entonces recuerden que en el 6.1, en todas, te va a decir que tienes que tomar en cuenta tu 4.1 y tu 4.2. Tu contexto de la organización y tus partes interesadas. Entonces, bien importante. Y si se han integrado en este análisis del contexto un enfoque de calidad, de seguridad, de salud y de ambiental. O sea, tengo todo ahí integrado. Porque si la organización debe determinar las cuestiones que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos. Okay. Y tomen también en cuenta que pues esto también se va a basar en Deming. La verdad es que la vida misma, chicos, la vida misma, el ciclo de Deming, ya les dije, la mitad, todos hacemos la mitad, planeamos y hacemos. Pero bueno, entonces identifico, que sería la planeación, voy a identificar, para hacer mi planeación, identifico todo el tema del contexto, voy a determinar cuáles van a ser los impactos que van a tener en mi sistema de gestión de mis resultados, es decir, mis riesgos y oportunidades, porque el impacto puede ser positivo o negativo. Y de ahí, pues debo también definir las acciones, ¿verdad?, que voy a realizar para abordar estos riesgos y oportunidades. Luego voy a monitorear si esto está pasando. Acuérdense que hay que evaluar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades y se le tiene que comunicar esto en la revisión por la dirección a la alta dirección. Decir, oye, pues no está funcionando, a lo mejor las acciones que pusimos no fueron tan eficaces. Y la eficacia tiene que ver con lograr los objetivos. El objetivo de una acción para abordar riesgos y oportunidades, en el caso del riesgo, es que no se materialice, que no pase el problema. Y en el caso de la oportunidad es que logremos aprovechar esa oportunidad y lograr algo positivo. Entonces, si no logro eso, yo puedo decir, pues mis acciones no fueron efectivas. Entonces, desde que están haciendo esto, vayan monitoreando con algunos indicadores que digas, ok, pues si no tengo productos no conformes, la satisfacción del cliente está bien, si no tuve accidentes, si no tuve impactos, si no tuve incumplimientos o multas de alguna autoridad, si no tuve quejas, ¿cómo van a medir? Por ejemplo, en el caso de soborno, si no tuve denuncias, si no tuve ningún tema, ¿no?, sobre esto, pues adelante. Ahí voy a estar monitoreando cómo me voy a ayudar con qué indicadores para saber si mis acciones para abordar riesgos y oportunidades son efectivas e informar esto, como comentaba, en la revisión por la dirección. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tengamos ese enfoque. Y entonces, compromiso, saliendo de aquí, van a hacer lo siguiente. 1, asegurarse, sobre todo estamos a tiempo, estamos en febrero, todavía estamos a tiempo, escanear el entorno y las tendencias. ¿Qué está pasando alrededor en mi industria? Van a entrar ustedes, ayúdense de alguna inteligencia si quieren, ahora ya traen el Deep Research o análisis, investigación profunda. Obvio, confirmen las fuentes, confirmen lo que están poniendo, no nada más copien, peguen, porque pues no, o sea, la inteligencia artificial es su becario. Es el chico que tienen que entrenar para que les dé lo que ustedes necesitan. Y ustedes piensen si a un becario le piden una tarea, si dirían, sí, pásala y se la darían a la alta dirección directamente. No, ¿verdad? ¿Qué harían? Pues la revisan y le dicen, oye, mira, revisa esto, igualito. Tienen que ser, ¿cómo decir?, abundantes en sus descripciones de lo que quieren. Ahí se van a dar cuenta porque yo me di cuenta que hay veces que no me explicaba adecuadamente. La misma inteligencia les puede ayudar a determinar sus prompts para que puedan empezar a hacer análisis, porque hay tanta información que tienen que empezar a organizarla y hacerlo solos, pues a veces va a ser pesado. Entonces, empiecen a escanear qué es lo que quieren, cuáles son esos temas que pueden buscar, hagan análisis, pásenlo ahí, se pueden ayudar escuchen a sus partes interesadas. A veces suponemos cuáles son sus necesidades y expectativas. Yo creo que mi colaborador, pues lo que quiere es, pues que le pague más.
Y a lo mejor lo que quiere es, pues, no ir los sábados, o que pueda tener esa opción de hacer como guardia. O sea, ¿qué es lo que realmente quiere mi parte interesada, mi cliente? Yo pienso que mi cliente quiere algo y pues sí quiere eso, pero a lo mejor hay algunas otras cosas con las que yo pudiera incrementar su satisfacción sin que estén realmente los temas sean de mucha inversión, no sean de alta complejidad para lograrlo. Entonces aprendan a escuchar. Yo creo que algo de la materialidad, en el tema de sostenibilidad que a mí me gusta es que los mecanismos o los instrumentos para hacer la materialidad implica que uno se tiene que acercar a sus partes interesadas y preguntarles. Tengo que ser conscientes cómo impacto, porque ahí es la parte de doble material, pero también qué están esperando ellos de mí, cómo me perciben, qué es lo que ven. Entonces, consideren esa parte. Obviamente hagan su análisis, crucen su FODA, su PESTEL, lo integran, identifiquen ahí, documenten qué es lo que están colocando ahí, cuáles van a ser, lo que les decía, cuáles de toda su pusieron en el FODA van a establecer y integren una estrategia de negocio, que serían estas acciones para abordar riesgos de nivel contexto. Okay. ¿Lo pueden ligar con sus matrices? Sí, claro que sí. No está mal, al contrario, porque precisamente todas esas acciones al final tienen que irse cascadeando. Si yo tengo una estrategia acá, que pues todos los directores, gerentes, todos lo conocemos, pero al final nunca permeó hasta la operación, pues una estrategia que no va a funcionar en todo, ¿no? Porque hay cosas que se tienen que conectar con lo que está pasando en el día a día de la organización. Entonces, chicos, y tengan esta sinergia operativa, integración de sistemas. Les va a ayudar a ser más eficientes. Ok. No necesitan tener 3, 4, ¿cómo se llama? Análisis del contexto, uno por cada norma, y luego ahora que ya traemos que la 37, pero que fíjate que también voy a hacer lo de sostenibilidad, pero que también o tengo el distintivo, que sean eficientes y con una visión holística, una visión 360. La gestión integral también de los riesgos. Pueden identificar, por ejemplo, decir, oye, mira, tengo este riesgo. ¿Este riesgo es de calidad? Sí. ¿Pero también me aplica seguridad? Sí. O no, no me aplica, pero sí me pega en ambiental. Pudieran hacer eso, colocarle ahí. Yo luego lo que hacía es como que les ponía, no sé, luego le pongo, porque acá se usa mucho el QHC en el petróleo, pero en otros lados no, entonces pongo CAS, por ejemplo, ¿no? Calidad ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Y entonces ponía, este nada más AST, o este es C, o este es K, CA. Un mismo riesgo, a lo mejor me puede afectar diferentes resultados. Una misma oportunidad. Entonces, consideren eso para que sea más fácil que identifiquen que si tienen un sistema de gestión integral, integrado realmente. Y pues obviamente, pues optimizar los recursos para la atención de estas acciones, porque nos vamos a enfocar en lo importante y vamos a abarcar varios temas con menos acciones. Entonces, hasta aquí mi reporte, diciendo que pues al final, véanlo como una ventaja competitiva, un análisis de contexto robusto, no es solo, dice, para el auditor, o sea, no trabajen por el auditor, por favor, no. Entiendan bien el requisito de lo que están haciendo y para qué lo están haciendo, para que lo puedan defender con el auditor, porque, y yo sé que a veces hay auditores que somos necios o vemos auditores, yo pienso que no, pero bueno, tal vez sí, pero habrá que preguntarle a los que audito, pero a veces los auditores llegamos o algunos auditores llegan y te dicen, oye, mira, es que yo te hice esto y este mecanismo, no utilicé el FODA, utilicé este mecanismo, mira aquí cumpliendo con lo que dice la norma, hice mi identificación de mis partes interesadas, mi contexto, el PESTEL, y luego integré una matriz de acciones para abordar riesgos donde puse todo lo que, o sea, lo que les decía, ¿no? La fortaleza, la oportunidad, puse F1, o 1, lo que sea, y luego puse acciones con mi parte interesada y luego incluso lo ajusté a los, ¿cómo se llama? A mis objetivos y qué indicadores voy a tener. Oye, pues está padre. No, pues que no tienes FODA. Así como de, no, es que necesitabas tener un FODA. Entonces te voy a poner no conformidad porque no existe nada. Eso no.
eso no trabajen para el auditor, trabajen para cumplir con la norma y para que eso les ayude a que la organización sea más sólida, tenga crecimiento, tenga esa visión de prevenir, anticipar crisis, dice, aprovechar tendencias, alinear su operación. Recuerden que, por lo menos ahorita en el borrador que viene de la 9001-2026, sí ya nos está hablando de tener un plan de continuidad del negocio. No dice plan de continuidad del negocio, pero la forma en la que coloca que debemos de tener establecidas acciones por si hay eventos, no dice disruptivos, no me acuerdo ahorita, pero habla de eventos disruptivos y poder mantener nuestra operación. Nos está hablando de prevención de riesgos y tener nuestras acciones mediante un plan de continuidad del negocio. ¿Okay? Que ya sabemos que hay una norma para eso. Oye, pues también nos está hablando de temas digitales. Oye, pues a lo mejor, no quiere decir que vayan a certificarse en todo, pero hay mucha documentación de la norma, muchos temas que nos pueden ayudar a, dice, aprovechar tendencias y alinear sus operaciones con la realidad del mercado. Entonces, chicos, vayan preparando sus preguntas. Vamos a hacer la sesión. Nada más que antes de eso, pues recordarles que el 16 de febrero vamos a iniciar con el curso, digo, si me dan ahorita la oportunidad, así hacerlo, voy a hacerlo lo más rápido que pueda, el curso de cumplimiento de requisitos legales para capacitación, lo que nos pide la STPS, lo que pues el uso del CIRSE, cómo usarlo correctamente, cómo entender todas estas codificaciones. Obvio no lo voy a dar yo, ¿verdad? Lo va a dar Silvia, que ella es la que conoce de eso. Y también, pues, tener una guía ahí de, pues, cómo realizar una DNC, para qué nos sirve una DNC y cómo podríamos, pues, hacerlo de una manera, pues, correcta y alineada con la empresa, cómo integrar un programa de capacitación que sí funcione, registrar la capacitación en CIRSE, medir la eficacia de la capacitación, que también es un temazo ese en las auditorías, es, no voy a decir que tiro por viaje, pero sí es bastante común que pase que no estamos midiendo a veces la eficacia de la capacitación y pues evitar errores, sobre todo que generen multas o observaciones, que en el webinar que hicimos de ¿cómo se llama? El webinar que hicimos precisamente de este tema hace como 2 semanas, pues veíamos que pueden ser hasta de 500,000 pesos por trabajador en casos graves, ¿no? De que haya tenido alguna consecuencia grave la falta de capacitación. Entonces, o de que no podemos demostrar esa capacitación. Entonces, ahí está. Si a alguien le interesa, puede escanear el código para poder pagarlo o nos pueden ahí en el grupo, pues ahí estamos. Ahorita les mando un mensajito y nos pueden mandar mensaje directo para que les demos más información sin ningún problema. Luego, bueno, aquí ya el de identificación y evaluación de requisitos legales ya fue, ya se está dando, ese pues ya no, pero todavía vamos a empezar ahorita el 21 de febrero, el de redacción de no conformidades y análisis de causa, que identificamos que a veces tenemos hallazgos y a veces no sabemos hacia dónde colocarlos, cómo ponerlos, de manera que quede claro, que realmente se demuestre cuál es el incumplimiento, o nos cuesta saber cómo, o sea, sabemos que algo está mal, sabemos que ahí hay algo, pero no encontramos cómo establecerlo o alinearlo hacia qué requisito, ¿ok? Y luego hacer un buen análisis de causa, porque ya que identificamos y ya sustentamos que hay un incumplimiento, ¿cuál sería la manera adecuada o la mejor manera para lograr identificar causas que realmente eliminen los incumplimientos? Entonces será 21 y 28 de febrero y 7 de marzo. Y en marzo, pues vamos a tener gestión de riesgos, basado en ISO 31,000, el 14, 21 y 28. Todos son los días sábados de 9 a 1. Son 3 sesiones, son 12 horas. Y en el caso, bueno, ya si hay un curso, pues es 1,900. Si quieren tomar 2, 3, 400. Y aquí hice 3, pero bueno, ya no serían los 3 cursos. Pero sí puede ser que de repente hayan 3 personas que quieran tomar un curso en su empresa, por ejemplo, que digan, pues vamos a hacerlo de la empresa. Pues ya en ese caso, también puede pasar eso. Incluso por ahí ahorita tuvimos en este curso una empresa que dice, es que yo quiero 4. Bueno, pues ya les dimos un precio que sería de 3 en adelante, pues son básicamente 1,400 más IVA, no incluyen IVA estos costos. Por si requieren alguna factura o algo, bueno, pues ya nos indican, ¿no? Con su DS3 lo que aplique. Ok. Y por último, lo que comentábamos, voy a dejar ahí esa parte para los que quieran su constancia. En este caso, la verdad, el costo es bastante accesible,
que son 250 pesos, que serían que como 12 o 13 dólares por si hay alguien ahí de otro lado que de repente pasa, de otro país. Y en este caso, y lo vamos a agregar, no dice aquí, pero ya dijimos que se les va a entregar la presentación en PDF para que la tengan de referencia a las personas que pues igual les interese, pues sería eso, ¿no? La constancia y la presentación con este pago. Igual pueden escanear su celular, lo escanean y les va a ir directamente a la página de pago y viene bastante amplia la cantidad de formas de pago con tarjeta. Creo que también viene como pago ahí como en algunas tiendas. Cualquier cosa que no les sale o que no lo pudieron ver, lo que sea, ya pues nos pueden preguntar y ver cómo se puede gestionar, ¿no? Pero pues ese es pago en línea. Entonces, chicos, ya que llegamos a este punto, voy a dejar eso ahí. Preguntas, voy a leer, creo que hubieron mensajes, comentarios, algo que quieran compartir. Uy, ¿dónde está? Acá está. Ok, voy a leer los mensajes. Perdón, me fui de corridito. Dice Marta aquí, dice, así es, de Cuacha se prepara el FODA y la gerencia solo da el visto bueno, no se involucra. De hecho, dice cuando se hagan esto, hagan algo, pueden hacer como hasta un comité de riesgos, un comité de análisis, como quieran. ¿Qué quiere decir? Pues las áreas que normalmente, o gerencias, ¿no? Áreas de liderazgo, que normalmente pudieran tener un enfoque, traen experiencia, traen conocimiento desde su lado, porque a veces, por ejemplo, pues a lo mejor yo nada más veo el tema del sistema de gestión, no tengo el enfoque de mi lado, y el de operaciones tiene un enfoque, el de compras, y pueden identificar temas internos, por ejemplo, decir, oye, pues qué problemas hemos tenido, pueden tomar información, decir, oye, durante el último año qué problemas tuvimos, qué no conformidades tuvimos, qué, todo eso lo pueden ustedes vaciar también para decir, oye, ¿dónde están los problemas? Que eso ya se materializó, entonces yo, ¿cómo hago para evitar que se repitan? ¿No? Lo pueden hacer. Entonces ahí se involucran más personas, tratan de que la sesión sea ya con la información, pueden hacer recolección de antemano sobre algunos temas para que lo lleven y traten de que se hagan una sesión, dos máximo de, no sé, 1 o 2 horas, para que no, porque es difícil a veces tener a la gente pues tanto tiempo y ya luego pues por lo menos sí que tengan ese compromiso porque lo construyen ellos. Luego, Silvia por acá que nos dice como hay que tomar muy en cuenta la necesidad de las partes interesadas y de qué manera recaban la información de las partes interesadas. Sí, o sea, no suponer hay nada más que no suponer ¿cómo se llama? Lo que quieren las partes interesadas. Entonces es importante ahí porque el 200%, no sé, el 80, 90, no sé, es muy alto el índice de que las partes interesadas suponemos. Yo lo hice en algún momento porque sí, pero luego entendí que no, o sea, no es la mejor manera porque es lo que yo considero y además si te das cuenta igual, o por ejemplo, vemos requisitos de mis partes interesadas, cliente, esto, o sea, lo generalizo, pero por ejemplo, cuando yo hago un contrato, ahí vienen un montón de necesidades y expectativas que tiene mi parte interesada, bien particulares, de calidad, de seguridad ambiental, ahorita ya viene el tema de compliance, o sea, y yo lo dejo general. Y por ejemplo, no todos mis clientes me piden lo mismo. Entonces, a lo mejor pueden hacer una matriz, decir, ok, tengo mis partes interesadas, general, pongo uno general cliente, pero aparte tengo otra donde por cliente voy definiendo cuáles son sus necesidades, expectativas de seguridad ambiental, ¿cómo se llama? No se me fue. De seguridad ambiental, de salud, de calidad, de antisoborno, de compliance, de sostenibilidad. Porque aquí, fíjense, en calidad, y a ver, ustedes me dicen, si mi cliente tiene requisitos de sostenibilidad, eso debe de ser considerado en mi sistema de gestión de calidad. ¿Cómo lo ven? ¿Sí o no? ¿O quién sabe?
A ver, adelante. Ay, Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo considero que sí, porque es un requisito del cliente. claro. Entonces, de hecho, si nos fuéramos nada más por purito calidad, todo lo de ahora que se está volviendo ambiental, seguridad, todo ya se vuelve un requisito del cliente. No hay un contrato ya de un cliente que de respeto, que tú dices, ese cliente sí es el bueno, que no tenga ya inmersos todos esos requisitos. Por ejemplo, ahorita a partir de este año ya se tienen que entregar los primeros reportes que va a pedir la NIS, que es la norma de información de sostenibilidad, la primerita que están sacando, que viene sencilla y que no estamos hablando de riesgos y de ciertos indicadores para las empresas que cotizan en bolsa. Perfecto. Pero resulta que si esa empresa lo está pidiendo, tiene que, ya voy a agarrar ahora de moda cascadera, tiene que hacer extensivos esos requerimientos a sus proveedores. ¿Okay? Entonces, no es que a mí no me no, pues también, y ya es un requisito. Y sí, como dice Selene, Gaby por aquí, Sandy, sí es un requisito que viene en el contrato. Luego la otra es, pues si es un requisito legal, pues es obligatorio, ¿no? Entonces yo puedo decir, ay, bueno, es que a lo mejor no tengo que hacer un seguimiento exacto como me pide 14, pero tendría que estar cumpliendo mi normativa de STPS, mi normativa aplicable ¿cómo se llama? De Semarnat. Yo le voy a decir algo, si yo tengo mi taller, yo no tengo 14, nada más tengo 9,000. Pero en mi taller yo genero residuos peligrosos. ¿Qué pasa si llega una autoridad y ustedes no están gestionando, no están cumpliendo con el tema de residuos peligrosos? ¿Qué puede pasar? ¿Alguien? No. Bueno. Multa, cierre. Sí, y multas de millones. Y el cierre también intenso. O sea, imagínate, me cierran mi taller, como es algo, me lo cerraron, pues ya no pude operar, ya voy a quedarme con el cliente. Esos son los temas que nosotros tenemos que tener el enfoque. Es que yo nada más tengo 9,000, entonces pues yo ni me preocupo por Semarnat ni por eso, porque pues en teoría debería estar cumpliendo con todo, porque cuando yo estoy operando, pues debo tener ese cumplimiento. Por eso muchas veces conocemos las primeras auditorías de certificación, la documental, la inicial, a veces pedimos que se demuestre el cumplimiento legal del SAT, del IMSS, del Infonavit, las actas constitutivas, porque lo que buscamos es verificar que hay un cumplimiento de los requisitos legales básicos por parte de la organización. Si no, bueno, por lo menos, así nos ponemos aquí en DNB y en donde las auditorías, no te dan, o sea, no te dan. Yo cuando estoy de este lado, me peleaba yo una vez con precisamente, porque me decían, había una razón social que iba a aparecer en el certificado, pero la razón social de esa parte de la empresa estaba en Estados Unidos, pero no había nada más que una oficina y todo el operativo y toda la operación era acá. Pero dijeron, es que tenemos que ir para verificar. Y en parte sí es cierto, porque también tiene que ver con saber que eso existe, con saber realmente qué está pasando y que lo que como organismo está emitiendo un certificado que viene algo ahí, pues realmente pues está respaldando, por lo menos en este caso, pues sí, hay muchos organismos y es lo que deben hacer los organismos, es respaldarse porque es parte de la reputación, decir, oye, pues no le di ahí un certificado a una empresa patito o esas fantasmas, ¿no? Que ni hay nada ahí en el lugar, pero ya dice el señor, el señor Juanito que pues el señor ni tiene dinero, pero como que a veces un prestanombre es una razón social, ¿no? Entonces, sí es importante todo el tema del cumplimiento legal también, si fuéramos nada más por 9,000, porque ya son requisitos del cliente, porque son requisitos operativos. Y eso también puede ser parte de nuestro contexto. ¿Va? Bueno, chicos, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar? Ok, aquí sí veo ya. Dice que si la norma no te pide FODA, jamás. No puede traer cambios. Aquí Marta que dice que si la nueva actualización del ISO 9000 trae cambios en el FODA. La norma ISO 9000, ni ninguna norma de sistemas de gestión dice FODA. Ninguna. Si un auditor te quiere obligar a que tengas un FODA, no, porque la norma no dice FODA. La norma dice analiza tu contexto interno y externo.
y te da algunos temas. En este caso, lo que sí va a traer ya inmerso es el tema de cambio climático, que también a todos nos pega, a todos, porque hay una ley de cambio climático que dice que todo, o sea, yo, porque alguna vez tuve un tema con en una empresa y no había leído muy bien la norma, la ley, y entonces decía, no, es que no tengo fuentes fijas, y ya me dijo no sé qué, y yo así como dije, pero fuentes, hay una norma de la Semarnat, una NOM, que habla de las emisiones de las fuentes fijas, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. La ley de cambio climático habla de las emisiones que tenemos. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, pues sí consideren que al menos es difícil, tiene que ser empresas muy grandes con una actividad muy compleja que genere plantas de manufactura, los que tienen plataformas, bueno, eso sí, barcos pudiera ser, depende del tamaño de los barcos, las empresas de logística que tienen mucho movimiento, pudiera ser que también. Pero de ahí en fuera los demás no pasan del límite que marca la ley, que son 25,000 toneladas. Y lo que dice es, identifica tus emisiones, tienes que estar viendo alcance 1, por ahí en el canal de YouTube, que me frustré de que no sé por qué no se pudo hacer la transmisión en vivo. Pero en el tema del reporte de emisiones de la huella, pero a ver, alcance 1 y alcance 2, si hay un video en el canal, en el de La Hizo Fácil, ahí dice, el alcance 1 es cuando, si es el alcance 1, es lo que yo consumo, pero que no se quema aquí. Ahorita se me fue, sigue el alcance 1, alcance 2. Y luego, creo que es lo que yo, no, alcance 1 es lo que, el combustible lo tengo yo hago la generación en mi instalación. ¿Qué quiere decir? Yo uso diésel, gasolina, gas butano, ¿cómo se llama? Gas doméstico, utilizo carbón, leña, quemo papel, no sé, ¿no? Todo lo que yo estoy haciendo la combustión, digamos, la emisión directa en mi empresa, es el alcance 1. Y lo voy midiendo. Normalmente serían los carros, cosas así, ¿no? En los barcos, pues es el diésel. Y que aparte yo lo pago, que es mío. Y luego está el alcance 2, que es lo que yo no estoy haciendo la transformación de mi instalación, pero que sí estoy haciendo el consumo, en este caso energético, normalmente. ¿Cuáles serían? Pues obviamente es la electricidad. Ojo, también tiene que considerar el tema de pérdida de los gases de los aires acondicionados, que quiere decir que cuando de alguna manera vienen, me ponen, me inyectan el gas refrigerante, ya sabemos cuánto es. Supongamos que ahí lo tienen. Y en el Inter viene viene una recarga, bueno, tendrán que ir llevando ese control también de recargas. Entonces, pero nada más es así. Y cuando, por ejemplo, ahorita saca el RENE, saca las equivalencias, saca cuánto equivale un litro de diésel, cuánto equivale un kilowatt, lo pasan a CO2 equivalente. Y entonces ya hacen ustedes su conversión al final del año, se van llevando su monitoreo mensual, cuánto se de luz, cuánto se bimestral en algunos casos, cuánto se de gasolina, cuánto se de lo que use. Y al final del año nada más hacen la conversión con la información que se genera en el RENE de las equivalencias, de CO2 equivalente, y ya. Y yo estoy muy segura de que la gran mayoría no va a alcanzar las 25,000 toneladas. Hasta ahí muere. Si yo me paso de las 25,000 toneladas, ahí sí ya es todo otro tema, porque ya tengo que hacer un informe, lo tengo que integrar. Una vez que yo lo integre o contrato una empresa, me lo tienen que dictaminar, tiene que ir una empresa acreditada a dictaminar que la información y el cálculo, los métodos que se utilizaron, que todo está completo. Y si es detalloso, sí es detalloso ese informe, ¿va? Entonces, esas cosas son de contexto, pero el FODA, no, el FODA no te lo pide. No hay ningún cambio en el FODA porque no hay FODA en las normas, ¿ok? Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? O ya, porque es viernes, el cuerpo lo sabe y no están ustedes para saberlo. Yo no estoy a contarlo, pero todavía voy al gimnasio, según yo. ¿Algún otro comentario que quieran agregar? O ya nos vamos a disfrutar el viernes. Sí. Bueno, de nada. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí. Los que hayan
Ya nosotros checamos ahí porque nos llegó una notificación de si alguien accedió para el tema de la constancia y del material. Y muchísimas gracias por estar aquí. Se agradece mucho que se tomen su tiempo de su viernes. ¿Va? Muchas gracias, Inge. Gracias por todo. Sale, Normita. Bonito fin de Gracias, semana. Carmen. Que descansen. Hasta Gaby, luego. sí, Luego, buenas noches. Selene, Gracias por todo. Fe, Gracias a usted. descansen.